Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos nuevamente como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y también es el mejor manual de crianza. Estamos en una serie demasiado importante y es la serie de la confianza verdadera. ¿Cómo se llama nuestra serie, Dani? La confianza verdadera. La confianza verdadera. Esta maravillosa serie, entonces, se trata de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Recordemos que el apóstol Pablo está dando una serie de argumentos donde nos va a explicar qué significa la confianza verdadera. El apóstol Pablo a lo largo de toda la carta a los romanos va a contarnos, va a exponernos de qué se trata tener la relación correcta con Dios. Recordemos que confianza verdadera es tener la relación correcta con Dios. Vuelvo y lo repito. La confianza verdadera es tener la relación correcta con Dios en los términos de Dios. Y para eso tenemos dos versículos que son nuestro texto base. Y vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Listo, campeón? Dice así la Biblia: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y entonces estos dos versículos son los versículos que el apóstol está explicando a lo largo de toda la carta. En esta serie Confianza Verdadera, entonces ya el apóstol Pablo hemos leído que él ya nos explica en el capítulo 1 la culpabilidad universal. Y hay 4 puntos de degradación donde todo ser humano, toda cultura se ha degradado. Número 1, no reconoce a Dios ni le da gracias. Número 2, se fabrica su propia imagen de Dios y se fabrica sus propios ídolos. Número 3, deshonra y degrada su propio cuerpo. Y número 4, se entrega a la maldad. En el capítulo 2, el apóstol Pablo también incluye dentro de la culpabilidad son totalmente culpables también los moralistas y religiosos, aquellos que juzgan a los demás, a los pecadores, porque ellos tratan de vivir con un estándar moral muy alto, tratan de tener una ética, una religión, y entonces el apóstol le dice a ellos: ¿y ustedes por qué juzgan a otros cuando ustedes también son culpables? ¿Es que ustedes no reconocen que Dios los está llamando al arrepentimiento? Y eso es algo interesante, y es que toda persona que se crea moralmente correcta y que crea que tiene una ética mejor que los demás, por lo general es una persona que juzga a los que pecan y no tiene en cuenta que al juzgar a los demás también se está condenando a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo dice: tú no juzgues a nadie, tú, mi querido amigo moralista, mi querido amigo entregado a la ética, mi querido amigo religioso, tú necesitas arrepentirte y también necesitas ser salvo por la fe. Y después el apóstol Pablo, en el capítulo 3, al finalizar del capítulo 2 y en el capítulo 3 al inicio, ya explica que también son culpables los judíos. Y entonces el apóstol Pablo termina su argumento con este versículo que es capítulo 3, versículo 20. Y este versículo es el final de esta primera sección donde el apóstol está dando, como muy buen abogado, como muy buen fiscal, está dando su argumentación. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y entonces ya hemos terminado esta sección, que es la sección que se conoce como la sección de la condenación. Condenación. ¿Por qué se llama condenación esta sección? Porque ya en los capítulos 1, 2 y 3 hasta el versículo 20
el apóstol Pablo demostró que todos estamos condenados. ¿Qué demostró el apóstol Pablo, Dani? Que todos estamos condenados. Correcto, todos estamos condenados y esa es una pésima noticia, pésima. Estamos condenados por la eternidad. Y ahora, desde el versículo 21, empieza una nueva sección de las Escrituras llamada justificación. Amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, tengámoslo en cuenta. Primera sección de Romanos se llama condenación. Es una palabra sencilla para abarcar ya todo lo que hemos visto. Condenación. Y ahora la segunda sección de Romanos se llama justificación. Es un término legal que significa declarado no culpable. Entonces ya el apóstol Pablo demostró que todos somos malos, que todos somos pecadores y que somos culpables y que estamos condenados. Y ahora empieza a explicar algo maravilloso que es de lo que se trata el Evangelio, que es la justificación, o sea, declarados justos, declarados inocentes por la obra de Cristo. Muy bien, Dani, por favor, vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. ¿Listo, campeón? Romanos capítulo 3, desde el versículo 21. Arranca. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Maravilloso, campeón. Y entonces lo que acabas de leer es que tal como se prometió en el Antiguo Testamento, tal como se prometió en las Sagradas Escrituras, resulta que ahora Dios nos muestra cómo podemos llegar a ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Tengamos en cuenta la dimensión de lo que significa este versículo. Este versículo está significando lo siguiente. Significa que ahora Dios, como reconoce que todos somos malos y al mismo tiempo Él es tan bueno y misericordioso, entonces Él va a cumplir su promesa y es la promesa de, ok, te voy a declarar justo como un regalo. Por eso cuando alguien hable de evangelizar, quiero aclarar algo, Dani, María Paz. Evangelizar no es ir a decirle a alguien, oye, mira, te invito a mi iglesia, que allá la pasamos tan bien y tenemos un grupo de alabanza tan lindo y allá somos súper bien y súper chéveres. Eso no es evangelizar. Evangelizar es decirle a las personas, oye, mira, tú eres absolutamente malo igual que yo. Y tú eres igual de putrefacto que yo. Y tú y yo hemos violado la ley de Dios. Y tú y yo hemos hecho lo que a Dios ofende y hemos violado su código moral. Y estamos condenados. Pero ahora Dios, en su misericordia y en su infinita bondad y en su infinito amor, nos ha declarado justos a través de Jesucristo. Y entonces esa es una excelente noticia. Eso es evangelizar. Nunca nos confundamos. Darle a alguien una buena noticia es decirle, oye, mira, no tienes por qué pasar toda tu eternidad en el infierno. Esa es una muy buena noticia. Eso es evangelizar. Es decirle, oye, mira, no tienes por qué estar en el infierno toda tu vida. No lo elijas, porque el cielo es gratis y nos ha sido regalado a través de Jesucristo sin necesidad de cumplir con las exigencias de la ley. Listo, Dani, acércate, campeón, nuevamente y vas a leer ahora el versículo 22. Acércate hasta acá, hasta el micrófono y vas a leer ahora el versículo 22. Ok. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere. Maravilloso, campeón, qué buena lectura. Dice así, qué versículo tan hermoso. Dios nos hace justos a sus ojos, o sea, no le debemos nada. O sea, a los ojos de Dios, Él dice, ok, frente a mí tú no me debes nada, entra al cielo, entra a vivir conmigo sin merecerlo. Miren esto es maravilloso, Dani. Sin merecerlo, Dios nos dice, entra al cielo conmigo y vive toda tu vida conmigo, toda la eternidad vas a estar conmigo. No tienes que hacer nada para ganártelo. Resulta que Dios nos hace justos a sus ojos
cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todos, para todo el que crea o para todo el que cree, sea quien fuere. ¿Quiénes entran ahí, Dani? ¿Quiénes entran en ser salvos por fe, en vivir con Dios por la eternidad, en ser declarados justos a los ojos de Dios? Si ponen su fe en Jesucristo, ¿quiénes entran? Todos, ¿Y eso qué significa? todo el mundo. Todo el mundo. De acuerdo a lo que hemos leído, ¿quiénes entran? Los gentiles, los legalistas, los moralistas y los judíos. Correcto, campeón. Entonces, señor pagano, usted que está entregado al pecado, usted que está entregado a la idolatría y a la maldad y a deshonrar su cuerpo, acérquese que el cielo es gratis, ponga su fe en Cristo. Señor moralista, señor que se ha dedicado a la ética y a tener una vida correcta y religiosa, para usted también es el regalo, acérquese. Señor judío, usted que ha vivido de acuerdo a la ley y a la tradición y cree que eso lo salva, usted también acérquese. El regalo es para todos, sea quien sea. Y entonces por eso el apóstol Pablo primero tuvo que demostrar que todos somos culpables y estamos condenados. El apóstol Pablo primero tuvo que demostrar que todos estamos absolutamente condenados. ¿Y por qué lo tenía que demostrar? Para explicar que todos como estamos condenados, entonces todos necesitamos el regalo del cielo, porque hay unos que dicen, no necesito el regalo del cielo. Pero yo, ¿por qué necesito el regalo del cielo si yo soy buena persona? Yo como, ¿por qué? No, yo voy al cielo con mis propios méritos, por mis propios méritos. Y el apóstol Pablo por eso tenía que demostrar, no, la buena noticia es para todos, porque todos están condenados y entonces todos necesitan el regalo. Muy bien. Vamos ahora a leer el versículo 23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entendamos ese versículo. Todos hemos pecado y nadie puede alcanzar el estándar de Dios. Nadie puede tener una obediencia perfecta, nadie puede tener una santidad perfecta, nadie puede obedecer los 10 mandamientos de manera perfecta todo el tiempo. Nadie puede. Todos hemos pecado. Por favor, siempre recordemos Romanos 3:23. Es el ABC del cristianismo. Romanos 3:23 es un versículo que todo cristiano debe tener como punto de referencia, así como Romanos 1:16 y 17. Romanos 3:23 es, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y aquí viene otra vez la explicación de la buena noticia en el versículo 24. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Dani, ¿de qué nos liberó Cristo Jesús? De nuestros pecados. No, del castigo que merecían nuestros pecados. Ojo, yo le he preguntado a muchas personas, oye, ¿a qué vino Cristo? Y dicen, no, pues Él vino a librarnos del pecado, Él vino a quitarnos el pecado, Él vino a hacernos libres del pecado. Y eso es cierto, pero no es la verdad completa. La verdadera misión de nuestro Señor Jesucristo, ojo Dani, es que vino a que no fuéramos castigados por nuestros pecados. Ese es el punto. Ojo amigo que nos estás escuchando, no nos vayamos a confundir. Mucha gente dice, sí, Cristo vino a quitarnos el pecado, Cristo vino a morir por nuestros pecados, pero no están entendiendo eso, la dimensión. Cristo vino fue a pagar por el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. O sea que ahora no vamos a ser castigados nosotros. Él es un sustituto. Él vino a ser sustituto para pagar por nuestros pecados, para que nosotros no paguemos. Esa es la explicación correcta. Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que la fe siempre ha sido la forma de acercarse a Dios de manera correcta.
nosotros que estamos hoy día en el año 2021, somos salvos porque miramos el sacrificio que hizo Jesucristo atrás, en el pasado. Nosotros decimos, bueno, Dios, yo confío en Cristo, en que Él murió por el pago, murió por mis pecados. Él murió para que yo no fuera castigado, Él murió como mi sustituto. Dios, gracias por ese regalo, creo en ti, creo en Cristo. Y deposita su fe en lo que Cristo hizo en el pasado. Y entonces, ¿cómo eran salvos atrás en el Antiguo Testamento? Ellos eran salvos porque miraban era hacia el futuro. Quiere decir, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo Isaac, Jacob? ¿Cómo fue salvo el rey David? ¿Cómo fueron salvos los profetas? ¿Fueron salvos por sus buenas obras, Dani? No. Nunca, porque la salvación siempre ha sido por fe. Pero ellos, ¿en quién confiaban? En el que vendría. Correcto, campeón, en el que vendría. Ellos pensaban y decían, Dios, yo confío en el que vendrá, Dios, confío en tu misericordia. Y entonces ellos miraban al futuro. Ah, espectacular. Dice, otra vez vuelvo y lo explico. Ese sacrificio muestra, estoy leyendo el 3:25. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y ahora miren el 26, Dani. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. ¿Sí ves? Dios no castigó a los que pecaron, o sea, no castigó al rey David, no castigó a Abraham, porque ellos depositaron su fe en él, y ellos depositaron su fe, y Dios miraba el sacrificio que vendría a pagar por ellos. Hoy día Dios nos perdona porque Él mira el sacrificio que ya se efectuó en tiempo pasado. Pero en el Antiguo Testamento Dios miraba hacia el futuro y por eso no castigaba como se merecían a los héroes de la fe. Ellos merecían ser castigados en el infierno, pero no fueron al infierno, no fueron castigados de esa manera porque Dios miraba el sacrificio que vendría, porque ellos depositaron su fe en el que vendría. Maravilloso, maravilloso. Muy bien, vuelvo a leer versículo 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. ¿Cómo así? Claro, resulta que si Dios, por ejemplo, el rey David peca, no puede obedecer la ley de Dios porque es imposible de obedecerla, y el rey David sí que pecó. Sin embargo, el rey David se arrepintió. Para eso está el Salmo 51. En el Salmo 51 vemos que David era un hombre que le dolía el pecado contra Dios. Y David se arrepintió de una manera muy real. Fue un héroe de la fe. Está en la galería de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Y entonces, ¿cómo así que David no se fue para el infierno? ¿Por qué? Si él no obedeció la ley a la perfección, él merecía ir al infierno. Pero ¿por qué no se fue al infierno? Porque Abraham, Isaac y Jacob no se fueron al infierno, si Dios es justo. Claro, porque Dios estaba cargándole a la cuenta esos pecados, cargándole a la cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo vino y pagó los pecados de todo el mundo, los pecados del pasado, del presente y del futuro. Y entonces tanto los héroes del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, todas las personas somos salvas por fe en el Antiguo Testamento mirando hacia el futuro. Y ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, mirando hacia el pasado. Queda clarísimo. Y ahora entendemos que el mismo Dios misericordioso y compasivo que está en el Nuevo Testamento es el mismo Dios misericordioso y compasivo que está en el Antiguo Testamento. Porque a todos los salvó por fe. Y eso lo va a demostrar el apóstol Pablo. No me crean a mí, crean a la Biblia. Miren lo que sigue diciendo. Vuelvo a leer el 26 para que quede clarísimo este punto. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque se pagó. ¿Quién pagó por el pecado de Abraham, de Isaac y de Jacob? Cristo. Pero si Abraham, Isaac y Jacob murieron miles de años, cientos de años antes de Cristo, Dios lo tenía cargado a la cuenta de Cristo para cuando Él pagara.
¿Sí queda claro, campeón? Sí. Muy bien. Porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? El cristianismo no se trata de decirle a las personas, oye, mira, si ves que yo soy mejor persona que tú, yo sí acepté a Cristo. Tú sí eres muy, no aceptar a Cristo, mírame a mí, yo sí. Ojo, ojo, cuidado porque el mérito no es nuestro, el mérito es de Dios y de Jesucristo. Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? ¡Claro que sí! Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles, únicamente por medio de la fe. O sea, vuelve a retomar el argumento de atrás donde todos estamos condenados y dice, todos esos que están condenados tienen el cielo gratis por medio de la fe, van a ser salvos por medio de la fe. ¿Eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esa frase? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Dani, ¿cuál crees tú que es el objetivo de la ley del Antiguo Testamento? Mostrarnos lo malo que somos. Mostrarnos lo malos que somos, es correcto. Y llevarnos al Salvador. La ley es aquella, y eso lo va a explicar el apóstol Pablo más adelante en las cartas a Timoteo, cuando lleguemos allá vamos a entrar en ese concepto. Y es que la ley es como ese guía que nos lleva a Cristo. Porque la ley nos muestra que somos muy pecadores y que definitivamente necesitamos un Salvador o estamos perdidos. Y entonces por eso la ley es ese guía, ese instructor, ese tutor que nos lleva a Cristo. Entonces la ley es demasiado importante. Porque sin ley, entonces nadie nos señala que somos pecadores ni podemos ver la dimensión del pecado. Es gracias a la ley que podemos ver lo terrible que es el pecado, y eso lo va a explicar el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 7. Maravilloso. Capítulo 4. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Qué va a hacer el apóstol Pablo ahora en el capítulo 4? Va a demostrar su argumento con un héroe de la fe. ¿Con quién? Con Abraham. Va a decir, ok, voy a demostrarles el punto de que Dios nos acepta es por la fe, y por eso se va hasta Génesis y muestra que desde el principio Dios salvó por la fe. Dice, cuando la gente trabaja, capítulo 4, versículo 4, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Ahora va a hablar de David. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Eso está en el Salmo 32. Ahorita no vamos a ir allá por tiempo, pero amigo, tú que nos escuchas, esta cita está en el Salmo 32. Quiere decir que David también fue salvo por fe y el apóstol Pablo lo está demostrando con las Sagradas Escrituras. Versículo 9. Dani, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una muestra del pacto que Dios había hecho con Abraham, pero Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión. O sea, no es por un ritual, no es por una ceremonia, ni es por la obediencia a la ley que Abraham fue declarado justo, sino que Abraham fue declarado justo por la fe. Maravilloso. Sigamos por acá.
es evidente, dice, la circuncisión, versículo 11, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Lo mismo, Abraham fue declarado justo por la fe antes de cualquier rito. O sea, en el Antiguo Testamento se deja absolutamente demostrado que Dios siempre aceptó a las personas por la fe. Y eso demuestra entonces que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son el mismo y son es el mismo y es un Dios misericordioso, compasivo, porque recibe a las personas por la fe. Por lo tanto, sigo con el versículo 11. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. O sea, usted, señor pagano, usted, señor legalista, usted, señor que busca la ética, usted, así no sea judío, usted también recibe la salvación por medio de la fe. Versículo 12. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. O sea, los judíos también son salvos por fe, pero si depositan obviamente su fe en Cristo. Capítulo 4, versículo 13. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios. ¿Sí ven el punto de lo que el apóstol Pablo está explicando? Desde el Antiguo Testamento, la salvación se basaba en tener la relación correcta con Dios, y la relación correcta con Dios se basa en la fe, la cual viene por la fe. Versículo 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. El apóstol Pablo está diciendo, siempre la salvación ha sido por fe, porque ha sido imposible que alguien obedezca completamente la ley, porque siempre la ley se ha violado. Entonces Dios es tan misericordioso y compasivo que nos salva es por fe. Versículo 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. ¿Sí ves, Dani? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es la salvación? Un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. ¿Qué hizo Abraham? Creyó en la promesa de Dios. Versículo 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Si ven el Dios del Antiguo Testamento, un Dios que promete, un Dios misericordioso y compasivo y poderoso. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿De qué se trató el capítulo 4? El capítulo 4 se trató de la sustentación del apóstol Pablo de su argumento con un ejemplo real. Él viene diciendo, Dios siempre nos ha aceptado por fe y la salvación siempre se ha tratado de la fe y de la misericordia y la compasión de Dios. Y para demostrarlo les voy a mostrar el ejemplo de Abraham y de David. Ese fue el capítulo 4. Muy bien, amigo, hemos terminado nuestra clase número 156. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables,
familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!